Segunda parte. Los falsos maestros y el falso cristianismo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, cuando Epafrodito llegó a Roma e informó a Pablo de la situación de la iglesia en Filipos, una de las cosas que le dijo fue que por allí se estaban paseando una serie de falsos maestros que lo que hacían era sembrar la confusión entre los filipenses. Como podéis ver, las falsas enseñanzas han estado presentes en la iglesia desde el inicio mismo de su existencia. Y la más antigua de todas, y que todavía anda circulando por ahí, es la de los judaizantes. Los judaizantes en aquel entonces eran los judíos que se habían convertido al Evangelio. ¿De acuerdo? Eran judíos, no los gentiles, sino los judíos que se habían convertido al Evangelio, pero que enseñaban a los gentiles que, para que fuesen considerados como verdaderos cristianos y poder ganarse la salvación, debían guardar la ley de Moisés. Insistían especialmente en tres cosas: en la circuncisión, en las leyes que hacían referencia a la dieta alimenticia y en aquellas fiestas religiosas judías que había que guardar. Enseñaban que aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que acatar estas leyes para poder ser salvos. La estrategia de estos falsos maestros era ir por las diferentes iglesias que el apóstol Pablo iba fundando entre los gentiles para extender estas herejías y sus falsas enseñanzas. Pablo ya había advertido de este gravísimo problema en su correspondencia a las iglesias en Corinto y en Galacia. Pero sobre todo lo vemos en Jerusalén, en el primer concilio de la iglesia allí, que lo podemos ver en Hechos 15. Pablo, Bernabé, el resto de los apóstoles y también los ancianos de esa iglesia se habían posicionado totalmente en contra de estas enseñanzas para los gentiles. Es cierto que para los judíos que habían nacido judíos, se les seguía permitiendo cumplir estas leyes ceremoniales, pero solo como una forma de identidad cultural y nacional, no como requisito para la salvación. Lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo Pablo nos advierte de la importancia de este asunto, de la falsa enseñanza y de sus falsos maestros. Y lo hace de la siguiente manera. Fijaros, primero, insistiendo sobre una enseñanza que ya sabían, ¿de acuerdo? Insistiendo sobre algo que ya sabían. Segundo, repitiendo una palabra clave. Tercero, usando un lenguaje violento, hasta ofensivo, fuerte. Y cuarto, enseñando en qué consiste el verdadero cristianismo. Primero, insiste sobre una enseñanza que ya conocen. Ya lo vimos en el anterior versículo que dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, está insistiendo en algo que ellos ya conocían previamente. Seguro que Pablo ya les había advertido en anteriores ocasiones sobre este grave problema, ¿no?, que afectaría a su relación con el Señor. Si caían en las garras de los judaizantes, dejando de poner toda su esperanza en la gracia de Dios y confiando, por lo tanto, en las obras de la carne, perderían el gozo de su salvación. Este era el mayor de los problemas en aquella época en todas las iglesias, así que Pablo, además de escribir repetidamente sobre este asunto a todas las iglesias, seguro que a ellos también les habría advertido mientras estuvo con ellos personalmente. Así que aquí lo que les está diciendo es algo parecido a esto. Mirad, hermanos, ya me habéis oído en multitud de ocasiones sobre este asunto. Ya lo siento, pero lo voy a volver a repetir porque para mí no me es molesto. Pero lo voy a volver a repetir sobre todo porque para vosotros es seguro. Como hemos dicho al comienzo, no hay actitud más peligrosa para la estabilidad del gozo cristiano que la de creer que uno ya lo sabe todo, que qué le van a enseñar a uno que no haya oído ya. Y como es algo en lo que todos hemos caído en algún momento, la próxima pregunta sería: ¿cómo distinguir este problema, este error de pensar que estamos en lo cierto cuando resulta que no lo estamos? Bueno, esta es una pregunta práctica para nosotros. ¿Cómo poder discernir este error de pensar que estamos en lo cierto cuando resulta que no lo estamos? Bueno, fundamentalmente con una actitud, la actitud de la humildad, ¿de acuerdo? Pero prácticamente de dos maneras. Primera,
Cuando mi comportamiento me demuestra que lo que sé no lo debo saber muy bien, porque mi santidad deja mucho que desear. Es cierto que a veces, aun teniendo la doctrina correcta, sé que estoy errando. Pero ese no es tanto un problema, porque lo sé. El problema ocurre cuando, por la doctrina equivocada, me puede llevar a tomar decisiones catastróficas. Un ejemplo. Hay iglesias que predican que no importa, que si te casas con un incrédulo, pues ya le explicarás el Evangelio y seguramente que se convertirá. Error, eso no dicen las Escrituras, es una doctrina incorrecta totalmente. ¿Cuántos errores aquí se han cometido, verdad? Lleva a tomar decisiones catastróficas la mala doctrina. Por eso, y segundo, la manera práctica de evitar el error es también, y es donde insiste ahora Pablo, jamás despreciemos que nos recuerden las doctrinas básicas del Evangelio porque pensemos que ya las sabemos. Lo que nos está enseñando Pablo es que es fundamental la repetición, porque siempre existe el peligro de que nos alejemos de la verdad o pensar que estamos en lo correcto cuando no lo estamos. Pablo lo tiene claro. Por eso no le es molesto el escribirles las mismas cosas y además usando el recurso de la repetición de una misma palabra. Así que estamos viendo, primero, que para advertirnos de la falsa doctrina de los falsos maestros, insiste en una enseñanza que es fundamental y que ya conocen. Y segundo, les repite una palabra clave. Pablo, al recordarles en esta carta eso que ya les dijo en ocasiones anteriores, les repite una palabra que va a resultar clave para que lleguen a entender lo que quiere transmitirles. En esa palabra se resume toda la esencia de la importancia de lo que él quiere transmitirse. Por supuesto, la repetición no solo es un recurso literario, ni mucho menos, ni tampoco es una exageración innecesaria. Y en este caso la palabra que repite, porque la vi subrayada ahí, en 3 ocasiones, es guardaos. Presta atención, o sea, cuídalo. Es tan importante recibir el gozo de la salvación como guardarlo. Por eso Pablo repite 3 veces esta palabra. ¿De qué nos valdría recibir un regalo, en este caso el gozo de la salvación, si lo terminamos perdiendo por prestar oídos a doctrinas equivocadas, verdad? Por eso repite, guardaos, guardaos, guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.